ISP están diseñadas para aplicarse a entidades del sector público que cumplen con los siguientes criterios. Son responsables de la prestación de servicio para beneficiar al público y o redistribuir los ingresos y la riqueza. En este caso, la corporación, ¿no es cierto?, municipal es responsable de la prestación de servicio a su comunidad territorial, ¿no es cierto?, entre otras cosas, y redistribuir los ingresos y la riqueza a través del presupuesto de la nación. Principalmente financian sus actividades directa o indirectamente por medio de impuestos y o transferencias de otros niveles de gobierno, contribuciones sociales, deuda u honorarios, y no tiene un objetivo principal para obtener ganancias. Mire, esto de no tiene un objetivo principal para obtener ganancias, tal como lo dice ahí, su objetivo principal es la prestación de servicio al ciudadano, ¿no es cierto? Y esta prestación de servicio de calidad. Entonces, ese es el primer objetivo. No tiene un objetivo principal para obtener ganancias. Claro, pero sí debo tener excedente números azules y no tener pérdidas. Al tener pérdidas significa que el dinero, ¿no es cierto?, estoy gastando más de lo que he recibido. Y en ninguna parte es bien visto eso. Porque, insisto, la información hoy día está en el ciudadano de manera muy, muy fresca, muy oportuna. Y sobre todo nos damos cuenta de que en Chile las elecciones son, ¿no es cierto?, cada 4 años. Y hasta hace poco podía ser reelegido el alcalde durante un buen tiempo. Entonces eso se ha ido ajustando, ¿no es cierto?, y acotando los periodos que se pueden mantener en el cargo. Entonces, esto de no obtener ganancias, ese objetivo de no obtener ganancias puede ser desde una mirada desde una mirada no mercado, puede ser un signo positivo, pero desde mi punto de vista y profesional es difícil entender o explicar cuando no hay ganancia. O sea, si yo hago una gestión, me ingresan 100 y gasto los 100, ¿qué me queda entonces para reinvertir? ¿No es cierto? Porque la ganancia yo la puedo reinvertir en, no sé, por ejemplo, en modernizar los computadores, el aire acondicionado, la iluminación, puedo mejorar, ¿no es cierto?, la sala de espera del ciudadano, puedo desarrollar un software interno que me permita mantenerme en contacto con mis ciudadanos, puedo hacer mejoras de infraestructura de uso público. Si yo no tengo ganancias, no existen esas mejoras. Vamos a una cosa más fácil todavía. Si yo, ¿no es cierto?, mi familia, mi esposa, mis hijos, y yo soy el que trabaja, ¿no es cierto?, y gano X plata y me la gasto toda, y todos los meses me lo gasto todo en la casa y siempre gano lo mismo, se genera un problema. No hay excedentes, no hay para salir de vacaciones, no hay dinero para continuar los estudios, no hay dinero para, ¿no es cierto?, mantención de la propiedad, no hay dinero para cubrir un accidente, una enfermedad. Por eso es que es importante entender cómo funcionan los mercados,
con este tema de la oferta y la demanda. Ustedes deben saber igual que yo, el problema del mundo hoy día es el abastecimiento de alimentos y de maquinaria y de todo. No sé si ustedes han leído los medios de comunicación, pero está todo vendido en el mundo. Entonces, cuando Chile avisa de que para el próximo año las vacunas están compradas, que no hay problema, eso es producto de un tremendo esfuerzo del país que ha ido en los años acumulando una riqueza que hoy día nos permite resolver problemas que son no esperados. Entonces, no es un tema como para tomarlo para la chacota, o sea, el mercado funciona así. Funciona de esa manera. El puerto de San Antonio, 30% más que el año pasado, y necesitan personal, necesitan de todo para seguir trabajando, porque los barcos vienen hasta el tope, uno detrás de otro, hay una cantidad de barcos esperando, etcétera, etcétera. Entonces, lo mismo pasa con los aviones. El transporte terrestre también. Está todo vendido. Entonces, en Chile probablemente, porque es un país muy pequeño, no se va a producir escasez. Probablemente, pero los precios van a subir. ¿Por qué? Porque cuesta más traer los productos. Entonces, esto va a durar más o menos 3 o 4 años más en que se normalice el abastecimiento, la distribución de los productos. Pero la gente como que no se comporta razonablemente, está comportándose impulsivamente en gastar la liquidez que tiene. ¿Y qué es lo que provoca un aumento de precio en un producto determinado? Ejemplo, los automóviles. Entonces, hay que tener conciencia sobre eso. Bueno, insisto, todo lo que cae sube y todo lo que sube cae. Entonces, es un proceso que uno tiene que entender. Austeridad es lo que recomiendo. Postergar todo hoy día, si usted quiere ampliar su casa, los materiales, no están todos los materiales disponibles. Pero es que no es el momento de ampliar la casa tampoco, porque le va a costar un 30% más caro. No solo los materiales, sino que el obrero también le va a cobrar porque tiene muchas oportunidades hoy día donde ir a trabajar. Y le va a cobrar caro. Entonces, el mejor consejo, dice nuestro sociólogo Tirone, dice que se aconseja dejar de consumir. La solución del problema es dejar de consumir. Así los precios, así va a haber materiales para todo, el precio no va a subir, pero si todos hacemos lo mismo, esto se puede transformar en un peligro para la economía, por el tema de la escasez. Y cuando hay escasez, nos agarramos a combo. Pues, vieron anoche en la televisión ahí como los ingleses se agarraban a combo por no ponerse en la fila, ¿no es cierto?, para hacer combustible. Entonces, no hay nada peor cuando uno no respeta las reglas. Se descontrola, entonces el ser humano vuelve a la cueva y se transforma como, ¿no es cierto?, un ser humano del pasado, donde no todo era por la fuerza. Así que yo los invito a eso. Entonces, esto de no tiene objetivo principal de obtener ganancia, hasta por ahí nomás, creo yo. Entonces, el otro día una participante me decía, pero es que nosotros no lucramos. Y yo le pregunté qué es lo que era el lucro, y bueno, hasta ahí llegó la conversación. Entonces,
si nosotros no sabemos, tenemos que estudiar, tenemos que entender. Si una municipalidad, su líder que llega, ¿no es cierto?, con una mirada de buenismo, ¿no es cierto?, lo bueno no significa ser eficiente. Yo tengo que ajustarme a las reglas del mercado. Las cosas tienen su precio. Por ejemplo, si las farmacias populares es una buena idea, sí, es una buena idea. ¿Vender productos más baratos? Sí, pero, ¿no es cierto? Usted no va a encontrar todos los productos en una farmacia, porque el fabricante no le va a vender. ¿Por qué? Porque usted le está pidiendo un precio rebajado. Y si usted fuera el productor, usted, estimado participante, si usted fuera el fabricante, algo, y usted me vende algo a 100, yo le digo, no, pago 50 nomás. ¿Me va a vender usted? No me va a vender. Pues. Entonces yo me voy a quedar sin ese remedio en la farmacia. Entonces cuando yo vaya a la farmacia, no hay. Entonces también bajar demasiado los precios también genera un problema de abastecimiento. Entonces no tengo. Y ahora, esta ley, la ley de bioequivalente, logró el objetivo. Hoy día Chile es el país latinoamericano que tiene los precios más bajos en bioequivalente, pero también tiene el precio más alto en los demás. Entonces, lo que hay que hacer en esa dirección del bioequivalente es que más productos se incorporen al bioequivalente. El otro día una señora se ahorraba como 20.000 pesos por cada cajita de remedio, pues ella gastaba como 100, bueno, eso se redujo a menos de 50 por el bioequivalente. Entonces, siempre el ser humano le encuentra solución a los problemas, pero conversando. Bueno, ¿qué beneficio aportan las NIC-SP? ¿Qué beneficio aportan las NIC-SP? Bueno, gestión financiera mejorada, coordinación y colaboración. Entonces, esas cosas de coordinación y colaboración son palabras que se deben aplicar cuando nos juntamos. Yo me acuerdo en una clase en la universidad, un alumno muy bien preparado y bien educado, se molestó mucho por algo que yo dije en la clase. Recuerden ustedes que la ley de la renta, hubo un tiempo que se tributaba sobre la base, sobre la atribución. No sé si atribuir significa que la empresa me atribuye cierto ingreso, independiente de que yo lo haya percibido o no. Eso fue la ley de 2014, la reforma tributaria de 2014. Entonces yo le explicaba de que el legislador había creado un instrumento, ¿no es cierto?, ficticio para que el contribuyente tributara, y eso era como casi ilegal. Entonces, y que era raro que en Chile se tributara sobre algo atribuido. Entonces, era la primera vez que yo, por lo menos, que me dedico a eso, me había ocurrido que alguien, la persona natural, tributara sobre algo que no recibió, pero era una historia, ¿no es cierto?, ideológica de hacer tributar a los contribuyentes, retiren dinero o no retiren dinero de su empresa. Esa ley duró 4 años y fue reemplazada ahora por la ley de 6 años, 2014, 2010, 2020, 6 años. Y se eliminó ese régimen de atribución. Entonces, a veces nosotros legislamos sin medir las consecuencias y vamos todos los años viendo el efecto que tiene. Bueno, y el efecto fue todo lo contrario de lo que se quería, digamos. Entonces, no se puede crear algo ficticio y además hacer pagar impuestos a la renta a una persona que no recibió el dinero. Pero por ley era así.
Y eso duró 6 años. Entonces yo decía que eso era algo ficticio, que no correspondía. Y el alumno entonces, al no sentirse satisfecho con mi expresión, me dice, profesor, ¿dónde está lo ilegítimo? Y yo le expliqué como dicen por ahí, con pera y manzana. Yo le dije, tú pagarías, si tú eres socio de una empresa, la empresa ganó 200 millones, pagó sus impuestos, pero el resto de la plata la reinvirtió. Sin embargo, si tu empresa es renta atribuida, yo estoy obligado a distribuirte la mitad, porque tú eres socio en un 50%. Es decir, 100 millones. Y tienes que tributar por 100 millones. ¿Te gustaría tributar por 100 millones si tú no has recibido ni un solo peso? No, no, eso es. Entonces, el alumno se disculpó porque él no entendía esa situación. Entonces, antes de alterarse, ¿no es cierto?, uno tiene que reflexionar. Yo siempre digo, hay que conversar. Tenemos que conversar, bajar las pulsaciones. Y con respeto mutuo se logra, ¿no es cierto?, entender las leyes. Bueno, entonces, gestión financiera mejorada, coordinación y colaboración, calidad, comparabilidad, credibilidad de la información financiera. Esos son los beneficios que aportan las NIC. Transparencia, ¿no es cierto?, de experiencia entre países. Nosotros ya sabemos lo que ocurrió en Europa con respecto a las NIC en el sector público. Sabemos lo que pasó en España, en Alemania, en Francia, ¿no es cierto?, en Grecia. También sabemos, ya sabemos lo que pasó en Chile con las primeras empresas que hicieron convergencia NIC-SP. Por ejemplo, la Fuerza Armada, Corfo, ENAP. Sabemos lo que sucedió. Reconocieron, en los bienes de uso fue el gran impacto. Entonces, el tema está en los bienes de uso. Y en el sector municipal ya hay una estimación del impacto que estará, ¿no es cierto?, en los bienes de uso. En los que tenía bajo la normativa anterior y los que ahora va a tener que reconocer. Bueno, la rendición de cuentas, transparencia financiera, intercambio de conocimiento con el sector privado. Esas son situaciones que estamos obligados a compartir. Entre lo privado y lo público estamos obligados a compartir. Porque ¿qué es lo que se busca aquí? Una NISP, 6 estados financieros del sector municipal que se exprese, ¿no es cierto?, a los usuarios. Y esto va a generar, sin duda, un impacto a nivel de la organización, tanto en capital humano, tecnológico y presupuesto, porque, bueno, en el mundo privado, yo les digo esto, pero es así, es verdad, en el mundo privado, ¿qué significó esto? Bueno, primero, actualizar los software. Segundo, contratar personas con conocimiento de IFRS. Y la consecuencia fue la remuneración. Hay que pagar más. ¿Y cuál es el efecto que significa llevar NIC-SP? Técnicas de medición y de información, de elaboración de información de alto nivel. Entonces, genera más trabajo. Se necesita más horas de trabajo para cumplir con las NIC-SP, porque es más laborioso que la normativa anterior. Es más laborioso. Bueno, la transparencia se ha convertido hoy en día la transparencia
Entonces la transparencia se ha convertido hoy en día en un indicador fundamental de la calidad de los gobiernos que aspiran a considerarse democráticos y en un supuesto, ¿no es cierto?, necesario para que los ciudadanos puedan ejercer adecuadamente su valoración y una verdadera intervención participativa. Entonces, esos son temas que están escritos en los medios. Eso. Ahora, nosotros como latinos tenemos muchas situaciones, paradigmas, le llamo yo, tenemos mucho complejo, mucha situación de ocultismo, que no se sepa, que no se sepa, que no se sepa, que no se sepa. Y al final todo se sabe. Entonces, por ejemplo, el caso de la remuneración. El caso de la remuneración para nosotros es un mito. Y cuando uno dice lo que tiene, sorprende al resto. Nadie quiere hablar de sus remuneraciones. Resulta que ahora, no sé si ustedes saben, pero es obligación presentar las remuneraciones. Yo entro a la página web del Ministerio de Educación y me sé y logro saber cuánto gana el director del colegio, el director, el rector de la universidad. Hoy día sabemos cuánto gana el presidente de la República, los senadores, diputados, los pobres, los concejales, todo. O sea, todo es público. Entonces, el sueldo no debe ser algo que uno debe ocultar. Esos son temas del pasado. La ley de transparencia, hoy día, usted a través de esa ley puede pedir lo que no es obligación publicar, pero lo puede pedir y la ley de transparencia se lo va a enviar. Hoy día los partidos políticos, usted entra a CERVEL y ahí están los estados financieros de los partidos políticos. Bien o mal, pero ahí están los balances. Sabemos cuánto tienen de activo, de pasivo, patrimonio, ingresos y gastos, etc. Entonces, hay que empezar a relajarse y concentrarse en los temas que son importantes. Yo hace años atrás en un curso que estaba dictando acá arriba en Manquehue, entonces Santa María de Manquehue, en una universidad, yo dije que todos somos vigilados y todos somos escuchados y grabados. Entonces nada es único. Y un alumno me dice, pero profe, ¿cómo? Yo le digo que sí, pues que es así. Mira tu celular. Eso ya, todo lo que yo he dicho aquí está grabado, y lo que tú dijiste y lo que el otro dijo y todo está grabado. Pero ¿cómo, profe? Y bueno, es así, pues. El tema está en que se protege la información. Y solo, ¿no es cierto?, si hay un delito, por ejemplo, y un tribunal permite recoger esta información, va a ir a la compañía telefónica que le corresponda y va a ir y pedir la grabación. Y ahí están las grabaciones. Pero es que mi celular lo tenía apagado. Sí, pero está grabando. Entonces, pensar que en este mismo minuto que yo le estoy haciendo la clase y que tengo mi celular encendido y que tengo el satélite me está vigilando. Entonces, las tecnologías, si ustedes logran profundizar el concepto, lo que busca es transparentar las acciones que cada ser humano hace.
Eso se llama inteligencia artificial. ¿Vale? Entonces tenemos que tener paciencia. Bueno, yo también entiendo que ustedes, ¿no es cierto?, igual que yo, somos seres humanos. Entonces, tenemos familia y tenemos esperanza, etc. Entonces, yo entiendo eso, pero mi obligación es llevarlo a la realidad, ¿no es cierto? Lo que se está produciendo en este instante en el mundo. Toda Latinoamérica, Chile, Argentina, Perú, todos los países están con este tema. Y recuerden de que Chile ha ido al mundo a buscar dinero para satisfacer problemas de la ciudadanía. Y le han facilitado dinero a una buena tasa y a un plazo razonable. Pero eso es gracias a que nuestros estados financieros son de calidad, con la normativa anterior, pero son de calidad y el tiempo le ha ido dando certeza jurídica al fiel cumplimiento de la deuda. Eso hace muchos años que está con esa Chile cumplimiento, fiel cumplimiento. Entonces, por eso Chile goza de hasta la fecha de buen deudor. Pero eso se logra, insisto, a través de todos nosotros. Usted, yo, el resto de las personas somos los que hemos contribuido a que el país esté en las condiciones que está, aún, ¿no es cierto?, con certeza jurídica y cumplimiento de sus deudas con terceros. ¿Y cómo se logra eso? A través del esfuerzo y el trabajo constante. Bueno, entonces, con respecto a la resolución 3 del año 20, tenemos nuestra contabilidad pública, ¿no es cierto? Y en el capítulo 1 tenemos el marco conceptual. Y en la resolución 3, entonces, lo primero que nos indica el marco conceptual, ¿vale? En la página 11, nos habla de la entidad contable. Pero, ¿qué es un marco conceptual? El marco conceptual es un instrumento, ¿no es cierto?, que no es una norma internacional contable. Sin embargo, es ¿no es cierto?, un documento donde establece los conceptos que sustentan la información financiera con propósito general para aplicación de la NIC para el sector público, en la preparación y presentación de informes financieros con propósito general de las municipalidades. Este marco conceptual no establece requerimientos normativos particulares para la información financiera de las entidades del sector público. Sin embargo, puede proporcionar orientación en ciertos aspectos de la información financiera no contemplada en otras normas. Los informes financieros con propósito general son aquellos que pretenden satisfacer las necesidades de información de los usuarios que no tienen capacidad de requerir la preparación de informes financieros concretos para satisfacer sus necesidades de información específica. Estos informes engloban los estados financieros, lo que incluyen sus notas explicativas. Entonces, la primera novedad aquí es que el marco conceptual no es una norma internacional contable, sino que es un documento que, ¿no es cierto?, establece la información financiera y, ¿no es cierto?, que también incluye como un estado financiero las notas explicativas. Si ustedes recuerdan, las notas explicativas no eran parte de los estados financieros. Simplemente era como algo que se fue agregando al final, pero no era un estado financiero.
Y en el mundo privado, lo mismo sucede, que la nota era como un agregado al estado de situación. Sin embargo, hoy día es un estado financiero y está estructurado de tal manera que se exprese, ¿no es cierto?, narrativa y descriptivamente la exposición de cada uno de los elementos del estado de situación. Bueno, el marco conceptual, el objetivo, ¿no es cierto?, de la información financiera, eso está en el párrafo 4. Los objetivos de la información financiera de las municipalidades son proporcionar información que sea útil para los usuarios de los estados financieros a efectos de rendición de cuentas y toma de decisión. Entonces, nuevamente ahí, ¿no es cierto?, usuarios de la información financiera. ¿Quiénes son los usuarios? Objetivo de la información financiera y usuario de la información financiera. Entonces, los usuarios, ya sabemos, son el público en general, los acreedores, los inversionistas, los prestatarios, el sindicato, la Contraloría, Servicios de Impuestos, Servicio de Impuestos Internos, Ministerio de Hacienda. En general, todos son los usuarios que están atentos con la presentación de nuestra corporación municipal, presentación de los estados financieros. Entonces, yo como proveedor me piden, ¿no es cierto?, me cotizan sobre los semáforos, sobre las iluminarias que están de moda. ¿Se acuerdan lo que pasó con respecto a este tema? Bueno, con el tema de demarcaciones, por ejemplo, de las calles, los pasos cebra, la señalética de la ley del tránsito, el disco pare, el disco ceda al paso, y así, disco y disco y disco, que a veces se destruyen, otros porque ya cumplió su periodo, tengo que reponer. Bueno, si yo voy a la municipalidad y le presento mi propuesta, lo lógico es que yo vea si usted me va a pagar o no, y cuándo me va a pagar, porque yo necesito trabajar con esa plata. No, yo pago a 30 días, no, pago a 60, 90, 180 días. Entonces, el usuario siempre necesita saber si a quién estoy proveyendo materiales o insumos. Quiero saber si usted me va a pagar, si tiene la capacidad de pago o no. Bueno, eso. Entonces, los principios contables, ¿no es cierto? Los usuarios de la información financiera, los acreedores prestatarios, la propia Contraloría General de la República, entidades públicas, nacionales u organismos internacionales, ¿no es cierto? El ciudadano, contribuyente y votantes, que decidirán quién los representará en el municipio y en el Consejo Municipal, los funcionarios públicos, el Banco Central, organizaciones no gubernamentales, asociaciones, medios de comunicación, sociedad civil en general, interesados en la actividad pública. Como ven, es bien amplio el tema de los usuarios de la información financiera que nosotros otorgamos. Entonces, los principios, ¿no es cierto?, contables, gestión continuada, el devengo, la imputación presupuestaria. Después tenemos las características cualitativas de la información financiera. Ahí tenemos relevancia, representación fiel, comprensibilidad, oportunidad, comparabilidad, verificabilidad. ¿Se da cuenta? Después tenemos criterios adicionales a la información financiera. Después, los criterios adicionales, ¿no es cierto? Tenemos consideraciones también.
Las consideraciones, ¿no es cierto?, es materialidad o importancia relativa, costo-beneficio, equilibrio entre las características cualitativas. Y con respecto a aquí, ¿no es cierto?, a la entidad contable, con respecto a este tema, en los párrafos 51 al 56, ¿no es cierto?, habla de la entidad contable. Entonces, la municipalidad, ¿no es cierto? En este caso, la municipalidad. En el párrafo 52 dice, las municipalidades en general tienen por objetivo satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico y asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural de la comunidad. ¿Se dan cuenta? Una de las responsabilidades que tiene la municipalidad con respecto a su comuna. Es evidente una buena gestión municipal en la comunidad. Es evidente, como también es evidente el fracaso de una administración municipal en un periodo determinado. Entonces, eso, elementos del estado financiero. Bueno, los elementos son los activos, los pasivos, el patrimonio, ingresos patrimoniales y gastos patrimoniales, ingresos presupuestarios y gastos presupuestarios. Los criterios de valoración. Los criterios de valoración son importantes. ¿Cuáles serían los criterios de valoración? Los criterios de valoración, bueno, tal como lo hemos estado diciendo, son el costo amortizado, el valor presente, el valor razonable, el costo histórico, el valor de reposición, el valor corriente en plaza, el valor de uso, y así. Tenemos, ¿no es cierto?, criterios de valoraciones que son aceptados internacionalmente. ¿No es cierto? Por ejemplo, en las mercaderías, y recuerden esto, en las mercaderías, los métodos de costo que debe la entidad, ¿no es cierto?, manejar bajo el método FIFO o el método precio promedio ponderado. Ahí tenemos un criterio de valoración, métodos del costo de las mercaderías. Por ejemplo, cuando hablamos de propiedades de inversión, el método de valoración es a valor razonable, siendo el valor razonable la tasación comercial o el avalúo fiscal. Otro criterio de valoración, ¿no es cierto?, es el valor razonable, donde lo necesito, por ejemplo, cuando estoy en los bienes de uso depreciable, los bienes de uso depreciable de precio, esa diferencia me da el valor libre. Luego me comparo con el valor razonable. Y entonces, si el valor libre está más alto que el valor razonable, hay un deterioro. Y ese deterioro tiene efecto en resultados. Por lo tanto, deterioro es una cuenta de resultados y la contracuenta es una cuenta denominada deterioro acumulado de los bienes de uso depreciables. Entonces, esos son métodos de valoración aceptados, como les digo, por el mundo NIC SP. Y así vamos, entonces, ¿no es cierto?, las bases de valoración, ¿no es cierto?, bases de valoración. Por ejemplo, valor razonable, ya lo había mencionado. Esto está en la página 24 de la resolución 3. Valor razonable, base de medición para los activos, el costo histórico, la medición del valor actual, valor de mercado, costo de reposición, precio de venta neto, el valor en uso, el valor de uso o en uso. Se fija, base de medición para los pasivos, costo histórico, costo de cumplimiento,
valor de mercado, costo de liquidación, precio supuesto. Entonces, los criterios de valoración para los activos y para los pasivos. Y finalmente, ¿no es cierto?, tenemos ahí en el marco conceptual la referencia que está en la página 27, la referencia que indica la fuente, de donde yo obtuve donde yo obtuve la información para poder narrar, ¿no es cierto?, esta resolución 3 en la parte del marco conceptual. Entonces, claramente yo voy a a la fuente donde está la NIC-SP, la Contraloría con su personal y con ayuda, como lo vimos en el primer curso, con ayuda de entidades auditoras de gran tamaño y de experiencia, como también de profesionales de universidades y asesores, crearon esta resolución 3, pero utilizando como la fuente de la información la NIC-SP. Y desde ahí entonces adoptaron las normativas para la resolución 16 del 2015, actualizada a la fecha, y ahora la resolución 3 del 20 para el sector municipal. Entonces, son situaciones que debemos reconocer. La resolución, ¿no es cierto?, 3 es para usted su Biblia. Usted tiene que andar con ese documento todos los días, no sé cómo, pero o lo reduce en pequeños textos y lo va leyendo, pero no puede, son 200 y tantas páginas, no es mucho, pero las tiene que leer, las tiene que estudiar, le tiene que dedicar tiempo. No es un tema simple. Mientras más lea, más duda va a tener. Así que yo no sé, pero yo llevo muchísimos años, fíjense que yo estoy en este tema del 2003, 2004 más o menos. Yo estaba haciendo mi doctorado y yo todavía no sabía qué hacer con mi tesis doctoral. Entonces, un grupo de personas me motivaron a trabajar las IFRS y al final me casé. Yo tengo 2 señoras, mi mujer y las normas contables. Porque las normas, cuando empecé a leer y me di cuenta de que era un tremendo cambio comparado con la experiencia chilena, por supuesto que vi que era un tema que había que abordar desde el punto de vista intelectual. Y bueno, después alguien me dijo, Fernando, ¿y por qué no publicas los papers que tienes? Porque yo, bueno, mi metodología es replicar en hoja y en dibujo y con el lápiz y con colores, etc. Y lo disfrutaba cuando llegaban los resultados y después comparaba y me iba bien. Es como, me llevó como cuando estudiaba los libros de Baldor, no sé si ustedes recuerdan eso, trigonometría, aritmética, ¿no es cierto?, álgebra. Entonces, todos esos libros al final tenían una cantidad importante de ejercicios y al final estaban las respuestas. Entonces, algo parecido me pasaba. Y así que estaba como chancho en barro, disfrutando de esta cuestión. Mientras tanto me cortaban la luz, el agua, hasta casi perdí mi casa, salió a remate la cuestión. Entonces mi señora me sacó de esa burbuja y me dijo, Fernando, pero ¿qué está pasando? Alguien está preguntando por qué quiere ver, conocer la casa y qué es lo que era. Claro, había una deuda que yo no había pagado y que me había olvidado. Y que por supuesto nunca me notificaron, nunca nada. Bueno, así que corriendo y pagar la deuda y levantar el remate. Entonces, a ese extremo llegué.
¿no es cierto? Casi un año y medio dedicado a esto, al estudio y publicar publicaciones, ¿no es cierto? Que están hoy día, algunos no están, pero están en la Biblioteca Nacional, los ejemplares, más todo lo que hoy día sigo publicando, pero más a distanciado y con mucho respeto, porque al final pasa lo que pasó, nunca más. Entonces, me olvidé que los niños iban al colegio, me olvidé que había que pagar el colegio, y así. Entonces, no hay que irse a los extremos, hay que irse a lo prudente, pero con paso firme. Así que no es fácil, pero mientras más lean ustedes, más dudas van a tener. Por eso es que es necesario, más dudas se le va a generar y por eso es necesario que ustedes trabajen en equipo. ¿Ya? También les puedo contar que mi equipo que yo tenía para estudiar estas cosas, al final terminé yo solo. Por eso ocurrió lo que me pasó. Pero bueno, por suerte todo vuelve a la normalidad y bueno, y yo estoy con ustedes aquí justamente por ese exceso de investigación y de publicación. Bien, la legalidad entonces de la contabilidad. Un organismo autónomo con el nombre de Contraloría, ¿no es cierto?, llevará la contabilidad general de la nación y eso está sostenido en la Constitución Política del Estado de Chile en su artículo 98. Entonces, a la Contraloría General de la República, ¿no es cierto?, le corresponde llevar la contabilidad general de la nación. Eso ya lo habíamos visto en la primera parte. Entonces, ¿qué es el marco conceptual? Yo dije que no es un marco, no es una norma internacional contable, sino que es un conjunto de objetivos y conceptos que sustentan la información financiera de las entidades del sector público. Y de ahí, ¿no es cierto?, tenemos que facilita el desarrollo y aplicación de las normas específicas, incrementa la confianza en la contabilidad general de la nación. Mientras más transparente sea la contabilidad de la nación, más, más efectos positivos generará en el mundo. ¿Vale? Permite a los usuarios una mejor comprensión de los estados financieros. Permite a los usuarios una mejor comprensión de los estados financieros. Recuerden, Chile es un país privilegiado. Fíjense ustedes que su capital humano permite, ¿no es cierto?, estar liderando en Latinoamérica. Su estructura es fuerte y sostenible en el tiempo, pero lo hacen las personas, lo hacen las personas. Nosotros hemos logrado incorporar en el sector público personas de alto nivel intelectual, trabajando para el país. Entonces, entonces no es producto del azar, no es producto de que seamos un país rico en el sentido de, 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 de bienes naturales, como el cobre. El resto, que es ¿no es cierto?, el petróleo, el gas, son dos insumos que el país no tiene. Sin embargo, somos capaces de traerlo y de distribuirlo a un precio razonable dentro de la economía. Y eso ha permitido, ¿no es cierto?, que nuestros productos lleguen a un precio y calidad al mundo de manera competitiva. Entonces, pero no es un tema de suerte, es un tema de desarrollo, de formativo en las universidades y que después se transforman las personas en profesionales competitivos y recorren el mundo buscando más información y tecnología para traerlo y aplicarlo en los métodos productivos. Eso hace entonces que el país surja y haya crecido durante todo este tiempo.
Por supuesto que los desafíos están a la vista, ¿no es cierto? Dado que el país no crece, y bueno, pero hay que encontrar la forma, y en eso estamos, de mantener un crecimiento sobre el 3,5 durante más tiempo. Es difícil porque ustedes ven que en el 2022, 23, 24, con suerte vamos a crecer entre el 2 y el 3. Y eso va a generar problemas porque las personas, el ciudadano, exigen más oportunidades laborales y de mejor calidad. Entonces, ese es un desafío para todos, no solo para los emprendedores, sino para nuestros legisladores que deben legislar de acuerdo a los tiempos actuales y prevenir situaciones de abuso. Bueno, en esta normativa, en el capítulo 2, ahí tenemos un listado de situaciones, ¿no es cierto?, específicas, que son los instrumentos financieros, los anticipos de fondos, la existencia, bienes de uso. La misma resolución propone una tabla referencial de vida útil, los activos intangibles, propiedades de inversión, y así sucesivamente. Entonces, los bienes de uso, ¿no es cierto?, son los que ustedes denominan que son los activos fijos, pero ya no son fijos, sino que son bienes de uso depreciables, bienes de uso no depreciables. También hoy día tenemos un nuevo elemento en el activo que son las propiedades de inversión. Y las propiedades de inversión, ¿no es cierto?, también se reconocen al inicio y se reconocen posteriormente. Y así tenemos concesiones, arrendamientos, agricultura, fondos en administración, las provisiones, beneficios a los empleados, los impuestos, las transferencias, multas, y así sucesivamente. Y más acá, ¿no es cierto? Fíjense ustedes que aquí tenemos un deterioro de activos generadores y no generadores de efectivo. Entonces, ¿por qué? ¿Cuáles serían, por ejemplo, los activos generadores de efectivo y cuáles serían los activos generadores no efectivos? Bueno, por ahí, ¿no es cierto? Si usted busca con calma, va a encontrar que la municipalidad, por ejemplo, ¿no es cierto?, tiene activos que no son generadores de efectivo. Por ejemplo, supongamos un parque. Está bajo control de la municipalidad, pero no genera flujo, porque la entrada es libre. Por ejemplo, los parques Los Reyes, ¿no es cierto? Probablemente ahí la municipalidad de Santiago y tal vez Quinta Normal tengan una porción en cuanto al control del Parque Los Reyes. Bueno, pero uno llega al Parque Los Reyes, transita, camina, ¿no es cierto?, pasa en bicicleta, va con su familia, se hace un pequeño asadito ahí, ¿no es cierto?, en un día hermoso. Y usted entró y salió sin pagar ni uno. Pero usted tiene el control y usted tiene que desembolsar para la mantención de ese sector. Entonces ahí tiene un activo que está en el estado financiero como bienes de uso, y tiene el control, sin embargo no le genera flujo. Lo mismo puede tener un museo donde la entrada es gratuita. También está en la contabilidad, ¿no es cierto?, como activos no corrientes y no genera flujo. Entonces, tenemos activos generadores de efectivo y tenemos activos no generadores de efectivo. Sin embargo, ambos activos debemos medirlo al inicio y aplicar la medición posterior. Y entonces, ahí tiene usted, ¿no es cierto?, una situación. Activos contingentes y pasivos contingentes. Errores, estimaciones contables, políticas contables. Entonces, el error, ¿no es cierto?, cuando lleguemos a estudiar
errores. Los errores, la normativa, la resolución 3, dice claramente, ¿no es cierto?, que un error, ¿no es cierto?, que se reconozca un error. La misma norma dice que se reconocerá en patrimonio. El error se reconoce en patrimonio y en los saldos iniciales de la cuenta de resultados acumulados. Entonces, si el error viene de periodos anteriores, se reconoce en patrimonio en la cuenta resultados acumulados, en los saldos iniciales del periodo en que se encuentra el error. ¿Vale? Bueno, si el error ocurre dentro del periodo, no tiene efecto porque usted lo va a ajustar contra la misma cuenta. Por lo tanto, los saldos finales, el error va a ser 0. Sin embargo, si los errores son de periodos anteriores, el error se corrige en la fecha en que se encuentra el error, en la cuenta de resultados acumulados, en los saldos iniciales. Una estimación contable, aquí una estimación contable, la misma resolución 3 dice, ¿no es cierto?, en la página 139, dice que se reconoce una estimación contable en resultado. En resultado del periodo, por ejemplo, una estimación contable. Supongamos que la municipalidad la demandaron en 100 millones de pesos. La demandaron en septiembre y terminamos diciembre y necesito representar esa provisión. Entonces el abogado me manda un informe en derecho y me dice la probabilidad de perder el juicio. Y me recomienda entonces provisionar los 100 millones. Y lo provisionamos. Al año siguiente, contrarresultado, una provisión contra el resultado del periodo. Luego, entonces, al año siguiente, pierdo el juicio, pero en realidad el juez me dice que por 80 millones, pague 80 millones. Entonces yo doy de baja la provisión del año 1%, cancelo los 80 y ajusto contra resultado los 20. Siempre es contra resultado, ya sea con saldo deudor o con saldo acreedor. Y a la inversa, el juez dice 100 millones es muy poco, así que le vamos a cobrar a la municipalidad 120 millones. Así que, mi última palabra, 120 millones. Y usted acepta los 120 millones. Entonces, lo mismo, doy de baja la provisión que era por 100, pago 120, ¿verdad? Y cargo 20 como una cuenta de resultados, producto de una estimación contable. Entonces, eso, como ven, la resolución 3 me va diciendo cómo debo registrar y contablemente. Y por supuesto que el manual, ¿no es cierto?, que ustedes tienen, el manual de procedimientos contables, que es el oficio 59.549 del año 20, ahí tenemos, ¿no es cierto?, la estructura de la cuenta, ¿no es cierto?, con su código y con su denominación. Entonces, cargo y abono, y en la glosa explico. Entonces, y luego, eso sería la estimación contable. Entonces, un cambio en estimación contable tiene efecto en el estado de resultados del periodo. Un error tiene efecto en, si el error viene de periodos anteriores, el error se ajusta en la cuenta resultado acumulado en los saldos iniciales y resultado acumulado en la cuenta de patrimonio. Y un cambio en una política contable. Primero que todo, ¿qué es una política contable? Bueno, la resolución 3, ¿no es cierto?, desde el marco conceptual en adelante, son las políticas de la corporación municipal.
Entonces, por supuesto que usted en el estado financiero va a narrar un resumen de las principales políticas contables de la corporación. Entonces, ¿pero qué es una política contable? Bueno, una política contable, por ejemplo, es cuando usted señala en este resumen en el estado financiero, señala, por ejemplo, con respecto a los bienes de uso. Usted va a decir que un bien de uso se reconocerá al inicio al costo, posteriormente se reconocerá al costo reconociendo deterioro de valor en resultado. Su depreciación será por componente y su presentación será el valor de uso menos su depreciación acumulada y menos su deterioro acumulado. En relación, punto. La depreciación será por componente. Punto. Y así, ¿te fijas? Si yo me voy aquí al tema del deterioro, la resolución 3 me va a hablar de que el deterioro, ¿no es cierto?, es cuando el valor libro del activo es más alto que el valor razonable del activo. Entonces, el deterioro, ¿no es cierto?, nosotros la reconocemos en una cuenta de resultados. Esto está en la página 130. Pérdidas por deterioro del valor de la unidades generadoras de efectivo. Así lo denomina. Unidades generadoras de efectivo y unidad generadora de no generadora de efectivo. Entonces, cuando tengo un deterioro, se reconocerá eso está en el párrafo 27, en la página 130. Entonces dice, en el párrafo 27 dice, una pérdida por deterioro de valor se reconoce para una unidad generadora de efectivo cuando el monto recuperable de la unidad sea menor que el monto en valor libro de la unidad. ¿Te fijas? Yo lo digo más fácil, yo lo digo de una manera más fácil, pero es lo mismo en la página 27. Dice que cuando el monto recuperable de la unidad sea menor que el monto en valor libro. Entonces yo digo cuando el valor libro es mayor que el valor, ¿no es cierto?, recuperable del activo. ¿Vale? Acá dice cuando el valor recuperable, ¿no es cierto?, el valor recuperable dice que es menor al valor libro. También es lo mismo. Lo importante es conocer la definición. El valor libro de un activo, primero yo el valor bruto lo deprecio y ahí tengo el valor libro. Ese valor libro me sirve para ver si tengo deterioro. ¿Contra qué cuenta? Contra, ¿no es cierto?, el monto recuperable. Ahora, el monto recuperable, ¿de qué? Del activo. Si yo lo vendo, ¿cuánto me dan? Entonces, ese valor de mercado es lo que yo comparo con el valor libre. Y si el valor de mercado es menor al valor libre, entonces tengo deterioro. Y eso se registra, se reconoce una cuenta de resultado o pérdida contra una cuenta complementaria de activos que se denomina deterioro acumulado del activo o del bien de uso depreciable, si te quiere. Entonces, y vamos trabajando, ¿no es cierto?, con la normativa. Entonces, la reversión del deterioro, o sea, yo voy reconociendo deterioro año a año, pero puede que en algún minuto el activo se recupere. Y eso está en la misma página 130, la reversión de las pérdidas de un activo. ¿Cómo se revierte? Se reversa.
Bueno, la reversión es una cuenta de resultados con saldo acreedor. Entonces, se puede recuperar el deterioro de un activo hasta el valor libre del activo sin deterioro. Entonces, eso está en la página 34. La reversión por deterioro no podrá hacer que el valor del bien supere su valor libre que tendría el activo si no se hubiesen reconocido pérdidas por deterioro. ¿Te fijas? Entonces, también se puede decir que el deterioro de valor de un activo se recuperará hasta el valor libre del activo como que si nunca se hubiera deteriorado. Me gusta más esa frase porque es como más amigable. Vale, entonces, Fondo Común Municipal, inversiones en asociadas y negocios conjuntos. Y así sucesivamente, inversiones en asociadas y negocios conjuntos, acuerdos conjuntos. En el capítulo 3 están los estados financieros, y bueno, también veremos ahí, ¿no es cierto?, la unidad 3, los estados financieros, y ya dijimos que es el estado, el balance general, el estado de resultados, el estado de situación presupuestaria, el estado de flujo de efectivo, el estado de cambio, el patrimonio neto y las notas explicativas. Finalmente, aparece información financiera por segmento. Y también ese es un tema nuevo para ustedes, ¿no es cierto?, donde los segmentos representan, donde usted tiene control. Por ejemplo, la gestión municipal es un segmento por sí solo, pero si usted tiene el control sobre los cementerios, es un segmento. Si usted tiene control sobre la educación, es un segmento. Si usted tiene control sobre el tema de los, dije, cementerios, salud, por ejemplo, salud, educación y la propia entidad. Entonces tengo 4 segmentos. ¿Y qué es lo que son los segmentos? ¿No es cierto? Segmentos, información por segmento. Esto también es novedoso, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque esto está en la página 173. Información financiera por segmento. Entonces, en el párrafo 4, se ha definido que los segmentos del sector municipal corresponden a la gestión municipal y los servicios traspasados de educación, salud y cementerio. En el caso que solamente exista gestión municipal, no se deberá presentar la información requerida en esta nota. Ahora, ¿qué es lo que es un segmento? En el párrafo 1 dice que una municipalidad que prepare y presente su estado financiero deberá aplicar esta norma para presentar su información financiera por segmento. Un segmento es una actividad, ¿no es cierto?, en el párrafo 3. Un segmento es una actividad o grupo de actividades de la entidad que son identificables, a los cuales es apropiado presentar información financiera separada con el fin de evaluar la gestión pasada, tomar decisiones respecto a la futura asignación de recursos y reforzar la transparencia en la presentación de su información financiera. Luego, en el párrafo 7 dice, en esta norma se utilizan los siguientes términos con los significados que a continuación se especifican: activos del segmento y pasivos del segmento, ingresos del segmento, gastos del segmento. Entonces, en el fondo, segmentar significa separar el estado financiero por segmento de acuerdo al párrafo 7. De acuerdo al párrafo 7. ¿Vale? Ese es un tema también, yo diría, complejo, que podrían ustedes enfrentar. Bueno. Así entonces,
Ejemplo de norma específica de la municipalidad. Bueno, el arriendo de activos no financieros. Eso lo vemos en la ANI SP 16, propiedades de inversión. La venta de servicios está en la ANI SP 9. Entonces, los gastos en personal en la ANI SP 25. Y compra de títulos y valores en la ANI SP 28 y las transferencias de capital en la ANI SP 23. Usted puede, ¿no es cierto?, hacer lo que yo le propongo. Usted puede ingresar a Google y bajar la ANI SP 16, bajar la ANI SP 9, la 25, la 28, la 23 y agregar a su legajo. Entonces, nuevamente, ¿para qué sirve? Para ampliar los conocimientos. Parto siempre trabajando con mi resolución 3, con mi resolución 16, y después, si no estoy conforme o quiero saber más, me voy a la ANI correspondiente. Las reglas contables de operatoria. Bueno, estas reglas, ¿no es cierto?, están también en la resolución donde en el capítulo 4, ¿no es cierto?, operatoria contable. Y eso está en la página 195, es muy cortita, son solo una hojita, solo una hoja, donde tenemos ahí entonces las reglas de operatoria contable, integración contable presupuestaria, movimiento financiero presupuestario, y tenemos movimientos, dentro de los movimientos financieros presupuestarios tenemos los movimientos financieros no presupuestarios, los movimientos económicos, por ejemplo, comprenden todos aquellos eventos que no constituyen movimientos financieros presupuestarios o no presupuestarios, tales como la depreciación, el deterioro, ¿no es cierto?, el costo de venta, la amortización y otros de igual naturaleza. Por ejemplo, eso está en función a los movimientos económicos, ¿no es cierto? Párrafo 5, página 195. Entonces, los movimientos económicos comprenden todos aquellos eventos que no constituyen movimientos financieros, ¿no es cierto?, movimientos financieros presupuestarios o no presupuestarios, tales como la depreciación, el deterioro, el costo de venta, la amortización y otros de igual naturaleza. No hay movimiento son registros, ¿no es cierto?, que no generan flujo de efectivo. Cierre del periodo contable. Bueno, esto también está, ¿no es cierto?, cierre de apertura de deudores y acreedores presupuestarios, cierre de las cuentas de gestión económica y cierre de las cuentas de remesas e intermediación de fondos. ¿Vale? Después, en el manual de procedimientos contables, nosotros tenemos, ¿no es cierto?, por ejemplo, en esta presentación, tenemos, por ejemplo, cierre de las cuentas de deudores y acreedores presupuestarios. Y entonces me voy a utilizar mi libro, ¿no es cierto?, de Manual de Procedimientos Contables para el sector municipal. Oficio 59.549 y en el R1. Entonces, OPQ R01, aquí está, ¿no es cierto?, cierre de las cuentas de deudores y acreedores presupuestarios. Y ahí entonces el movimiento del cierre de las cuentas por cobrar. Y ahí me da, ¿no es cierto?, un alcance de traspaso a cuentas por cobrar de ingresos presupuestarios de los saldos de las cuentas de deudores presupuestarios. Me da la cuenta y la contracuenta.
¿vale? Luego tenemos acá también cierre de las cuentas por pagar. Se cierran las cuentas. Cierre las cuentas de deudores y acreedores presupuestarios, de acuerdo al instructivo. Después seguimos, ¿no es cierto?, con resultado que incrementa el patrimonio. ¿No es cierto? Esto está en el R02. Lo mismo, ahí tenemos la cuenta y finalmente, al final, ustedes van a encontrar notas explicativas. Y las notas explicativas, para la aplicación del presente procedimiento se debe considerar lo establecido en la resolución 3 del año 20. Y así me va explicando. Entonces, tengo en realidad los documentos que necesito para hacer la convergencia paso a paso. Por eso es que es importante trabajar en equipo, para que uno, por ejemplo, que pueda leer, otro que tenga experiencia en reconocer la transacción o la reclasificación o el cierre de la cuenta, entonces dejándolo en cero y trasladando los saldos a otras partidas. Bueno, la apertura de deudores y acreedores presupuestarios. Lo mismo pasa con los traspasos del resultado del ejercicio a resultado acumulado. Dentro de la cuenta patrimonial, entonces, hay un ajuste que se debe hacer. Siguiendo con este R4, ¿no es cierto?, en la página 258 del Manual de Procedimientos Contables, vemos entonces las cuentas y la contracuenta, movimientos económicos, traspaso del saldo del año anterior de bienes financieros a la cuenta de deudores presupuestarios correspondientes. Reconozco el activo y doy de baja la cuenta por cobrar de ingresos presupuestarios. Lo mismo pasa con el pasivo. Entonces, ahí, ¿verdad?, me dice, los traspasos contables se deben registrar en el mes de enero, quedando saldadas las cuentas correspondientes, la 12.192 y la 22.192. Traspaso del resultado del ejercicio de resultado acumulado. Dentro de la cuenta patrimonial, nosotros damos el movimiento, ¿no es cierto?, traspaso del resultado del ejercicio con resultado positivo o resultado a resultado acumulado. Entonces, resultado del ejercicio, resultado acumulado. Y luego tenemos traspaso del resultado del ejercicio con resultado negativo a resultado acumulado. Nuevamente, dos cuentas de patrimoniales que se ajustan. Y los registros de responsabilidades, ¿no es cierto? Eso está, son cuentas de orden que están según el catálogo de cuentas en la 92. Bueno, estamos entonces, como siempre, ponga a prueba su conocimiento. Esta es una frase potente, ¿no es cierto?, donde uno se autoevalúa y ustedes deben trabajar. Yo sé que los grupos no están armados, sin embargo, podemos trabajar en la medida de lo posible en grupo, ¿verdad? Así que, bueno, yo estaré atento aquí, acompañándolos en esto y ustedes para resolver estas 5 preguntas con verdadero o falso, siempre, ¿no es cierto?, citando la resolución y el párrafo y la página donde está la respuesta. ¿Vale? Así que es la hora que ustedes, ¿no es cierto?, ahora se concentren en este temita y podamos entonces trabajar. ¿Ya? Bien. La 1 entonces. ¿Verdadero o falso? Verdadera. Verdadera, profe.
Esa voz la conozco. ¿Verdadera, profesor? Ya, pero ¿qué dije yo? Dije resolución 3, página tanto, párrafo tanto. Página 5, número Ya, 2. Párrafo 2, verdadera. Resolución Sí. 3. Párrafo 2, hoja 5, página 5. ya. ¿Está trabajando con cuál? No está trabajando con la resolución 3. Página 13. Ya, 13, ya, pero vale, la 2. sí. Párrafo 2, página 13. Falsa. La 3. Falsa, dice por ahí, a ver. La 2, falsa. Resolución 3, párrafo 2. Habla de la pregunta resultado acumulado y el resultado del ejercicio. Ya, muy bien. Vale. La 3. Falso. Resolución 3, párrafo 6, página 195. Ya, muy bien. La 4. Esa es fácil. Verdadero. Párrafo Ya, 12, página 196. perfecto. Está Pedro. Perfecto. Ahí nos fuimos de extremo a extremo. Ya, la 5, esa es más fácil. La 5 no alcanzo a ver. Verdadera. Resolución 3, párrafo 1. Ya. Página. 9, en la introducción. Ya, muy bien. Entonces, esto está muy disperso, pero es que resultó así. Oh, no está la respuesta. ¿Y por qué no está la respuesta? Ah, tomé otra presentación. Bueno, estamos a 1 minuto. Esa es la idea de trabajar. Voy a cambiar de presentación, porque esta es del alumno. Y la del profesor está lo mismo, pero con la respuesta. Bueno, esta es la forma de resolver los problemas que se generen en la entidad. Entonces, siempre con la resolución 3, y tal como yo le decía, resolución 3 del 2020, página tanto, párrafo tanto. Ahora, no siempre se explica, fíjese que yo voy a tratar en este curso, si alguien me ayuda, ¿no es cierto?, con este tema. En la página 128 de la resolución 3, con respecto al valor en uso de efectivos no generadores de efectivo, valor de uso de activos no generadores de efectivo, dice en el párrafo 13, ¿no es cierto?, que existen 3 enfoques: el enfoque del costo de reposición depreciado, el enfoque del costo de rehabilitación y el enfoque de la unidad de servicio. Entonces, hay 3 enfoques. Y bueno, hemos pasado por esta página que es deterioro. Hemos hablado del deterioro. Hemos hablado de los activos generadores de efectivo y los activos no generadores de efectivo, que la resolución 3 la denomina como UGE, unidad generadora de efectivo. En la página 128
pero no hemos hecho ningún ejercicio del enfoque, po. Entonces, esas son las cosas que hay que ver. Porque ustedes tienen el material, lo que no tienen son los ejercicios. Así que espero que me acompañen con eso. José, Sí, profesor, cuando usted quiera nomás. Nos juntamos ya estamos entonces. 20:45 minutos, nos juntamos a las 13 horas. Ya, dale. Muy bien. Nos vemos entonces a las 1. Ya pues.